Tenemos el derecho y tenemos el deber de proteger a España. Así iniciábamos más o menos un vídeo que puedes ver aquí en el canal, en donde yo entrevistaba hace un par de días a Manolo Cámara, teniente coronel del Ejército Español, en la Reserva. Y como sabes también, espero que bueno, pues sigas el canal, estás inscrito, por lo tanto, si estás aquí, es lo más probable. Si no lo has hecho, ya estás tardando, ya tienes que hacerlo. Bien, pues la premisa de este canal, Rumbo a la Supervivencia, lo que intento es que haya un debate, una forma de que podamos hablar, conversar entre todos de temas que nos ayuden. El ejército, evidentemente, es parte de la supervivencia. En este caso hablamos del ejército español, pero bueno, esto yo creo que es extrapolable a la inmensa mayoría de los ejércitos. Prácticamente todos pues tienen esta premisa, ¿no?, de que tienen la obligación de defender al país en función de determinados aspectos. Bien, pues se crea una, pues no una polémica, envían unos cuantos mensajes, el vídeo se convierte para mi canal en viral. Es que para mi canal todo es viral, porque bueno, es un canal pequeñito y entonces enseguida despegamos, ¿no? Y despega el vídeo. A las 24 horas empieza a subir y empiezan a generar una serie de explicaciones respetuosas. No tengo ninguna queja, no hay ningún problema, simplemente quiero dar mi opinión de algunas de las que hay ahí con las cuales yo no estoy de acuerdo. No digo que yo tenga la razón, digo que yo no estoy de acuerdo y creo que decirlo aquí en público pues nos ayuda a todos a hablar sobre este tema, a dialogar y a ampliar conocimientos. Bien. ¿Qué es lo que no estoy de acuerdo? Bien, en ese vídeo lo que hablamos es sobre el ejército español, ¿no? Sus funciones, qué es lo que hacemos, la OTAN, etcétera. Repito, puedes ir a ver el vídeo. Y algunas personas nos han comentado que si la función del ejército es defender a España, que ya están tardando porque hay muchos problemas en España que solucionar. Bien, yo no voy a entrar en esos problemas que, bueno, si eres español, pues te imaginas a qué problemas se referirán. Y si no eres español, pues creo que te va a interesar la reflexión. Bien, me voy a poner así un poco técnico. 10 segundos, dejarme que lea un texto porque creo que aclara bastante si el ejército tiene que tomar acciones en determinados escenarios como los que ahora algunas personas creen que están ocurriendo en España o que ocurrieron en un pasado cercano, o si el ejército no tiene que hacerlo. Repito que yo no estoy entrando aquí a decir si hay esas situaciones o no, que yo desde luego no lo creo. Pero bueno, que sí que intento responder a esa pregunta del ejército nos tiene que defender y cómo tiene que hacerlo. Bien, dice así. Esto está extraído de Google, entonces, bueno, pero por lo que he buscado en bastantes sitios es muy cercano a lo que dice el Ministerio de Defensa. Dice que de acuerdo con la Ley de Defensa Nacional, el ministro de Defensa, es decir, un político, en este caso una política en España, es el responsable de asistir al presidente, que es el que ahora mismo nos gobierna, en la dirección estratégica de las operaciones militares del ejército, de dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del presidente, una vez más, de determinar y ejecutar la política militar, de dirigir como miembro del gobierno la administración militar y desarrollar las directrices y disposiciones reglamentarias que adopte el Consejo de Ministros políticos y ejercer las demás funciones que le atribuyen las disposiciones legales y reglamentarias. Disculpad que me ponga así estupendo, ¿no? Pero bueno, es importante entender cómo funciona un poco este tema, ¿no? Y dice que como máximo responsable del ministerio, del cual dependen las Fuerzas Armadas, es la tercera autoridad militar por detrás del Rey de España, dice entre paréntesis, ostenta el mando supremo de modo simbólico. Entiendo que esto es un poco interpretable, pero bueno, todos sabemos que al final es así. Dice por detrás del Rey de España y del presidente del gobierno. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quería aclarar aquí?
por favor, repito, sé que me repito continuamente, pero es que yo no busco ningún choque, no busco haters, no busco halagadores, no, busco dialogar porque es lo que me gusta y para eso he creado este canal. Entonces, bueno, tengo que dialogar directamente con una cámara. Aunque es verdad que dialogo también luego con muchísimos amigos de forma presencial o por WhatsApp y tal, pero en este caso aquí tengo que hacerlo de esta manera o entrevistando a personas. ¿Qué es lo que sale aquí en claro, tal como yo lo veo? La idea de si ahora está España en problemas o no, que repito, yo no lo creo, y de que hay que defenderla, entiendo que esa defensa ahora mismo no se le debe de solicitar al ejército, ni prácticamente nunca se le debe de solicitar al ejército porque no es un ente aislado, no funcionan por libre, no es una empresa, es decir, es un sistema jerárquico que siempre hay un mando por arriba, siempre hay un mando por arriba al cual tienen que obedecer, que ahí está la grandeza del ejército, y a la cabeza de ese mando ahora mismo está el presidente del gobierno y por debajo está la presidenta. Repito que puede haber ahí unas discrepancias un poco, ¿no?, de si es el rey o no es el rey y tal, pero repito también que todos sabemos que al final el rey pues es, bueno, un ente ahí que no sabemos, es una especie de embajador de España de alguna manera, ¿no? Es simbólico, vuelvo a lo mismo, de alguna manera. Es decir, el que dirige es el presidente. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que pedirle al ejército que haga algo, no sería él, sería el presidente. Si el ejército hace algo es porque el presidente de alguna forma lo manda, o bueno, el presidente, en fin, política. Ese es el error que yo creo que cometemos muchas veces, ¿no? Es que el ejército es cobarde porque no hace o no dice. No, al contrario, el ejército es muy responsable porque se atiene a las órdenes que le den y porque para eso están. Todos los que hemos estado en mayor o menor medida en el ejército entendemos que hay un mando por encima nuestro que nos dice esto es lo que hay que hacer y ya está. No hay discusiones, ahí está la grandeza del ejército. Y si con algo no estamos de acuerdo, deberíamos de alguna manera pedírselo al presidente por los distintos cauces que hay y el presidente está elegido democráticamente. Yo creo que ahí no hay vuelta de hoja. Entonces hay una cantidad de españoles que han decidido que sea él el que nos dirige y que por lo tanto dirija las Fuerzas Armadas. Si no nos gusta, pues entiendo que deberíamos de cambiarlo en las siguientes elecciones o por algún cauce hacerle llegar nuestra disconformidad, pero entiendo que al ejército no hay nada que decirle. So pena que el presidente le mandara a hacer algo al ejército y lo hiciera mal. Ahí sí, hace poco pues hemos tenido el tema de la Dana y tal. Yo entiendo que cuando al ejército le han dicho esto es lo que tienes que hacer, el ejército ha ido y lo ha solucionado. Y lo ha solucionado inmediato porque si algo son es efectivos. Han salido cuando se lo ha pedido el presidente o el político de turno o este o el otro, en fin, tuvimos ahí unas discusiones enormes, ¿no? Pero al final, cuando fueron, listo, ellos les dieron las órdenes y siempre el ejército es te quedas aquí hasta que yo te diga que te vayas y punto. Y así ha sido, y así ha sido siempre. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado a veces cuando pedimos ciertas cosas, muchas veces sin darnos cuenta, porque a veces erramos el tiro de a quién tenemos que hacerlo. Bien, si esa solicitud que hacemos es que no quiero ni pensarlo, ya en plan de, bueno, es que el ejército debe de hacer algo que no se debe de hacer, cosa que me parecería absurdo que se solicitara en estos tiempos, en la época en la que vivimos y no sé, me parece algo que no tiene ningún sentido porque si te sublevas o algo así, yo ahí ya no voy a entrar porque eso ya sí que me parece impensable, o sea, me parece una locura y me parece una insensatez. Por suerte tenemos cauces para poder convivir sin la necesidad de hacer cosas que por suerte quedaron en un pasado. España tiene un pasado
de problemas, de historias que no, yo entiendo que no deben de repetirse de ninguna manera. Entonces yo ahí no quiero entrar. Sí que quiero entrar en eso, en que a veces erramos el tiro. No, no es el ejército. Son los señores que están por arriba, son los políticos que hacen esas leyes y que nos gobiernan. No estoy diciendo que lo hagan mal ni bien, solamente estoy reflexionando sobre ese tema. Y hace tiempo un viejo militar, yo una vez fui joven, lo sé porque lo veo en fotografías mías y a veces me acuerdo. Y es verdad que todos en algún momento, pues, ¿y qué hace el ejército? ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué no ha dicho? A todos se nos calienta la boca y todos decimos en ocasiones pues cosas que ni siquiera se miden. El gran problema de las redes sociales que estamos teniendo también ahora es que no medimos esas palabras. Y sinceramente creo que es importante medirlas porque luego la gente lo lee. Nosotros escribimos de manera rápida. Y luego hay gente que puede interpretar eso, y créanme, lo hay. Porque hay gente más joven, hay gente que no sabe, hay gente que sí sabe, hay de todo. En las redes sociales tenemos de todo. Entonces intentemos medir bien lo que decimos, porque a veces no lo hacemos. Pero bien, este viejo militar una vez me explicó y me dijo: mira, Arturo, pedirle al ejército que haga algo, no estoy diciendo yo, el pueblo, que se suele usar, que la verdad es una palabra que no me gusta, pero los españoles en este caso, o pedirlo a los políticos, es algo que hay que tener mucho y un poquito más de cuidado. Porque el ejército, a lo único que le enseñan es a atacar. El ejército no es defensivo. El ejército, a mí me lo explicó muy claro. Me dijo: vamos a ver, cuando tú fuiste al ejército, ¿qué te dieron? Un fusil. A mí no me dieron ni un casco, me dieron una gorra. Y te dieron un fusil, ¿verdad? Digo: sí. ¿Y a qué te enseñaron? A disparar. Nada más. A mí solo me dieron un fusil, me dieron balas y me dijeron: ahí está la diana y matas a los malos. A mí nadie me enseñó a defenderme, a mí nadie me enseñó medidas disuasorias, a mí nadie me enseñó a dialogar con otra persona, como por ejemplo si le ocurre a la policía. A mí me enseñaron a disparar para que cuando mi mando me diga tienes que ir ahí, pegues tiros. O pegarlos o no pegarlos. Eso es todo lo que me enseñaron, y a que no me los peguen a mí. Ya está. Entonces, pedirle al ejército que haga cosas, las que sean, ¿no? Y repito, igual a nivel político, es un tema que hay que pensárselo muchísimo, porque no, repito, no es la policía, no es la Guardia Civil, no son unidades que le dan unos cascos, que les dan unos para que se puedan proteger, unos escudos, no son unidades que le dan gas pimienta o que le dan una porra o que le dan unas esposas, no. O sea, van a poner ahí un muchacho que tiene un arma y que lo único que sabe hacer, si hay algún problema, si hay algún disturbio, si hay algo, es pegar un tiro o salir corriendo. Es que no hay otra. O sea, ¿qué otra cosa va a hacer? Entonces, entendamos que tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos, porque a veces se cumple. Y realmente sé que no va a ocurrir, sé que las Fuerzas Armadas están absolutamente profesionalizadas, hablo con muchísimos militares, no va a haber ese problema. Ahora, que se le pueda pedir a determinados militares cuando no están en activo, como hablábamos con Manolo Cámara, cuando ya están retirados, porque mientras están en activo, como decía Manolo Cámara, deben de servir al político, ¿no? Porque en cualquier momento se les puede, o al pueblo realmente, ¿no? A los españoles. Pero bueno, cuando estás digamos que todavía se te puede llamar en caso de que haya algún problema, tienes que estar apartado, entiendo yo, de los temas políticos, ¿no? Pero cuando ya estás retirado, cuando ya no te van a llamar, pues es verdad que ya hay militares que dan sus opiniones, lo cual es distinto. Una cosa es de manera alocada decir: bueno, el ejército tiene que hacer alguna barbaridad, y otra cosa es pues el que fue mi teniente, por ejemplo, que ya está retirado, que es
bueno, pues un soldado de raza, tiene muchísimos textos, muchísima información en redes sociales destinada a informar, como mínimamente estoy haciendo yo ahora, sobre qué debe hacer el ejército, qué ocurre aquí, qué ocurre allá. Pues en España pues es muy polémico el tema a lo mejor de los separatismos o el tema de lo que sea. Bueno, se puede hablar de todo sin ningún problema. Y no hay problema en que los ejércitos, los militares lo hagan, que además saben mucho de ese aspecto, ¿no? Pero hay un momento en el cual lo pueden hacer. Yo nombraba ahí un libro el otro día, de soldado a general, escrito por un teniente coronel. Estoy con él leyéndolo. Son entrevistas muy interesantes y ahí hablan personas que yo entiendo que deben estar prácticamente todas retiradas y hablan de manera muy clara y muy concisa de las labores que España debe ejercer en muchísimos aspectos, en la defensa de España, en la OTAN, en lo que sea, tal. Bien, eso no entiendo yo que no hay ningún problema. Igual en ese libro hay críticas enormes, muy profundas por profesionales que merece la pena leer y que dejan las cosas muy claras de, bueno, pues ciertos recovecos que quedan en las leyes, que quedan en las normas y tal. Perfecto. Una cosa es eso y otra cosa es que nos volvamos un poco locos, si es que algunos de esos mensajes iban por ese camino. Nada más, esto es lo que yo quería que tratemos, pero esto no tiene ningún sentido porque sería una perorata si tú debajo no me dices, pues mira, estás equivocado o no lo estás, o creo que esto sí, o creo que esto no. Si hay militares aquí con los que pueda hablar, pues fantástico. Si hay personas que se dediquen a la política, pues fantástico. Bueno, es un medio un poco extraño, pero bueno, menos es nada, ¿no? Y si alguien quiere que hagamos alguna entrevista y lo colguemos, porque tengo varias personas, y cuando digo varias son varias, que me dicen, oye, lo bueno del canal tuyo es que es un canal formativo y que le hablas a todo el mundo. Bien, pues sigamos, ¿no? ¿Tienes algo que decir? Como te digo, eres militar y quieres que conversemos. Conversemos, me encantaría, me gusta mucho el tema del ejército. Te mueves dentro del ámbito político y tienes cosas que decir ahí, que hay mucho ahí que decir y que a veces no entendemos bien, fantástico también. Adelante, aquí te dejo pues el micrófono abierto si quieres y si no, al menos el teclado abierto para que conversemos. Muchas gracias y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.